Hola, muy buenas tardes a todos y todas. En el nombre de la Universidad SEC y la Facultad de Educación y Cultura, en particular el programa de Magíster en Estrategias Didácticas para el TEA, les damos la bienvenida a este encuentro virtual que organizamos para ustedes y que hemos denominado como alcances prácticos de la política relacionada con el espectro autista a nivel escolar. El que tiene como propósito poder invitarlos a reflexionar desde una mirada inclusiva sobre los alcances de la política relacionada con la LEITE. En esta actividad ha sido organizada por parte de los coordinadores académicos de nuestra facultad, la señorita Javiera Medel, coordinadora de posgrado, Marco Jiménez, que es el encargado de vinculación con el medio de la facultad, y que les habla Tania Soto como coordinadora del programa de Magíster. Para poder generar un contexto de nuestra presentación, la valoración del autismo es un tema complejo y que involucra múltiples aspectos, incluyendo principalmente la comprensión de esta fortaleza y desafíos que nos enfrentan, ¿verdad?, hacia las personas en el espectro autista, así como también el reconocimiento de sus derechos y sus necesidades. Es fundamental poder adoptar una perspectiva más holística y centrada en la persona al evaluar el autismo, lo que implica poder reconocer a cada individuo como único y que tiene habilidades, intereses y desafíos diferentes. En último lugar, de enfocarse únicamente en las dificultades asociadas al autismo. Es importante también poder reconocer y valorar estas fortalezas y estas capacidades de las personas dentro y en condición del espectro autista. La valoración del autismo debe realizarse de manera respetuosa, empática y libre de prejuicios, y es esencial poder escuchar y comprender aquellas experiencias y perspectivas de las personas con autismo, así como también involucrarlas en los procesos de evaluación y toma de decisiones relacionadas con su apoyo y atenciones. En resumen, la valoración del autismo debe basarse en un enfoque centrado en la persona y que reconozca y valore tanto las dificultades como las fortalezas que cada uno tenga y que busque proporcionar apoyos necesarios, específicos y relacionados, ¿verdad?, para cada uno, para que cada uno pueda alcanzar el potencial y poder participar en nuestra sociedad actual. En esta oportunidad les queremos saludar a todos y todas nuestros invitados y participantes, a las comunidades educativas presentes, directivos, estudiantes, colegas y expositores que hoy día nos acompañan en esta actividad que preparamos para ustedes. A continuación, y para poder dar inicio a nuestra jornada, compartirá unas pequeñas palabras nuestra decana de la Facultad de Cultura, la señora Vera González. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien o hay algún problema con la transmisión. ¿Está todo bien? Bien. Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están escuchando. Veo que se está incorporando todavía algunas personas entre los invitados. Quisiera darles a todos la bienvenida a esta actividad. Dar un saludo especial a los participantes en este webinar, en este conversatorio, a Javier Guerrero, a César Villegas y a Mirla Arcos, que ya es una vieja conocida de este grupo de personas que nos hemos juntado aquí interesados en abordar, en reflexionar, en discutir y en proponer ideas sobre cómo trabajar con toda la comunidad de personas, tanto en el ámbito escolar, a nosotros especialmente también nos interesa en el ámbito de la universidad también, a personas que están dentro del espectro autista. En ese contexto, me parece que el tema que se va a abordar hoy en este conversatorio es bastante promisorio, teniendo en cuenta que las políticas públicas que se generan en cualquier país, en el concreto en Chile, muchas veces obviamente responden a demandas de la sociedad civil, a demandas de los expertos, de las personas especializadas, pero en ocasiones nos encontramos con que la aplicación de las normas jurídicas que emanan del legislador muchas veces generan complejidades, generan dificultades para saber cómo aterrizar esa demanda que se traduce en una ley. Y la verdad es que luego las comunidades, especialmente las comunidades escolares, las personas a cargo de la gestión, de la dirección de los centros escolares,
nos vemos muchas veces envueltos en muchas inquietudes y dudas sobre cómo son los alcances, cómo aplicar, cómo poder sacar adelante lo que el legislador de alguna forma intentó reflejar en esa norma. Así que, bueno, más allá de que nos vamos a centrar en aspectos o alcances prácticos de esa política, creo que es un buen momento para plantear aquí los aciertos y las complejidades de lo que hasta ahora se viene realizando, especialmente a partir de que esto se ha convertido en una política de alcance público. Quiero dar también un saludo a los estudiantes que han venido hoy, que nos acompañan, estudiantes de nuestro programa de magíster, estudiantes también de otros programas de la facultad que puedan estar interesados, a nuestros titulados y obviamente a personas de otras casas de estudio y simplemente de la comunidad civil o de familias de personas dentro del espectro que nos puedan estar acompañando. Esperemos que quede un espacio para plantear inquietudes y dudas, que al final suele ser donde más se disipan muchas veces las angustias en ocasiones o los problemas que todos tenemos. Así que nada, que sea provechoso, que sea nutritivo este espacio de encuentro y muy bienvenidos a todos. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestra decana por esas relevantes palabras y por su saludo inicial que como autoridad nos permite, ¿verdad?, dar un inicio adecuado a esta instancia tan relevante para la Facultad de Educación y Cultura de la Universidad SEC y también para nuestro programa de Magíster en Estrategias Didácticas para el TEA. Antes de comenzar con las presentaciones de los expertos y la experta invitada a esta instancia, queremos compartir con ustedes la dinámica de esta charla, con el fin de establecer, por supuesto, acuerdos en su participación e interacción como público. Ante aquello se les solicita, por favor, que durante la charla y durante las ponencias pudieran silenciar sus micrófonos. En segundo lugar, comentarles que se realizarán presentaciones por parte de expertos a las temáticas que están asociadas al TEA y en particular a la aplicación de la política en el espacio escolar. Una vez finalizadas las presentaciones, daremos espacio para resolver dudas, por lo que sugerimos que puedan expresar sus preguntas mediante el chat de esta reunión, ya sea durante la presentación o en cuanto concluya, las cuales serán acogidas en virtud de la ponencia de cada experto y experta. Por último, comentarles que al finalizar compartiremos con ustedes una encuesta muy relevante para nosotros para evaluar esta jornada y también para, por supuesto, orientar la mejora para futuras charlas. Por lo que les solicitaremos completar, ¿verdad?, y enviar la respectiva encuesta. También quisiéramos compartir con ustedes que para las personas que participan en este webinar, desde la unidad de admisión de la universidad contarán con un 20% de descuento sobre el arancel para el programa de Magíster en Estrategias Didácticas para el TEA, el cual no incluye matrícula y no es acumulable con otros beneficios. Ante cualquier duda se pueden comunicar, ¿verdad?, a la unidad de admisión de nuestra institución. Por tanto, les damos la bienvenida a todas y a todos quienes están en este webinar tan relevante, como decíamos anteriormente. Muchas gracias por la participación y a quienes conforman nuestro programa también les agradece. Nuestra primera ponencia está a cargo del profesor César Villegas, con la exposición titulada Definición actual del trastorno del espectro autista en el contexto de la Ley 21.545. César Villegas les comentamos que es un psicopedagogo y profesor diferencial de profesión. Es magíster en gestión educacional con mención en dirección. Actualmente se desempeña como coordinador académico de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Central de Chile y también es docente académico del programa de Magíster en Estrategias Didácticas para el TEA. A continuación dejamos con ustedes entonces con mucho gusto al profesor César Villegas. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Javiera. Un cordial saludo y agradecimiento por esta invitación a la Universidad SEC
y en particular al programa Magíster. Vamos a tener una primera instancia y el sentido de esto es poder contextualizar, como efectivamente señalaba Javiera, con respecto a algunos elementos que hoy día están en la discusión, principalmente por la nueva normativa vigente desde el año pasado. Voy a compartir con ustedes el PPT, si me lo permiten. Compartir acá. Les agradecería si me indican si ya está en pantalla. Se ve Perfecto. perfecto. Muy bien. La idea entonces es que hagamos una aproximación desde el punto de vista clínico, pero también de sus consecuencias en lo educativo con respecto a lo que hoy día implica el TEA. Y para eso vamos a mirar algunos elementos que están asociados. Esta es la ruta, vamos a mirar algunos aspectos del DSM-5 que nos señala que hay una cosa muy interesante que nos va a permitir comprender por qué estamos en esta discusión, especialmente en las comunidades educativas con respecto a lo que hoy día entendemos por TEA y lo que ha implicado desde el boom o desde el incremento de diagnósticos TEA en el sistema escolar a partir de la ley del año pasado, la ley 21.545. Y entonces ahí tenemos algunos desafíos y algunos retos que tenemos que abordarlos y tenemos que ver de qué manera podemos con cada comunidad tomar decisiones al respecto. Pero antes, yo quisiera invitarlas a quienes están asistiendo a que podamos hacer un pequeño experimento. Si ustedes me permiten, yo quiero compartir con ustedes un video que dura un minuto, menos de un minuto. Es ponernos en la situación efectivamente de una persona en condición de espectro autista. Muchas veces hablamos de esto, lo conversamos, miramos, pero pocas veces nos situamos. Quiero desafiarlos que a través de esta pantalla podamos hacer este pequeño ejercicio y para esto solo lo que les pido es que puedan en sus hogares o donde ustedes estén en este minuto conectados, poner atención al siguiente video que yo les voy a presentar, pero tiene una particularidad. Quiero que por favor lo escuchen con los ojos cerrados. No tengo cómo poder asegurar que esto ocurra, pero hagan el ejercicio para ver si nos resulta el experimento. Atención, en este minuto voy a... sí, no sé si tengo que compartir audio, ahí sí, para que se escuchen. Digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problema, al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro, a la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes. Pero ¿qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan? Como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera, el ventilador del proyector, la risa de tus compañeros en el fondo, el timbre de cambio de clase. Esta es solo una de las maneras en la que las personas con autismo pueden percibir el mundo diferente. ¿Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar? Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? Quien hizo el ejercicio, le pediría si es tan amable de poner en el chat qué sintió. Simple, sensaciones, qué emoción qué le ocurrió al situarse por unos segundos en una situación de estímulo caótico, como son los sonidos. Angustia, dice Sara. ¿Te fijas? Estrés,
angustia. Mira cómo se repite la emoción o la sensación que te produce el tener esta distorsión de sentidos auditivos. Pena, angustia. Muy bien, muchas gracias. Desesperación, incomodidad. Pues bien, aquí hay varias respuestas bien interesantes. Incomodidad, desagradable. Pues bien, debemos entender entonces que cuando hablamos efectivamente de una persona en condición de espectro autista, en algunos casos lo que está sintiendo es justamente lo que ustedes están señalando muy bien a través del chat. Y es ahí donde nos tenemos que detener. Es ahí donde tenemos que ser capaces de poder, de alguna manera, preguntarnos cómo percibe el mundo un niño o una niña en condición de aspecto autista. Ahora, esto nos implica necesariamente un gran desafío, y un gran desafío en particular para el sistema educativo chileno. Y claro, hay una pregunta que es legítima. ¿Estamos como sistema preparados para esto? El año pasado surgió esta noticia en los canales de televisión abierta, que impactó de alguna manera. Era la situación de un hijo que había sido aislado del colegio, y que lo que le habían sugerido en este colegio es que le hicieran un verdadero exorcismo a su hijo. Pues bien, para esta liberación espiritual. No estaba poseído, sino luego, claramente, lo que había pasado era que en el diagnóstico este niño tenía una condición de espectro autista. Entonces, es sumamente legítimo que podamos nosotros pensar en qué debemos finalmente abordarlo y cómo debemos abordarlo en las comunidades educativas. Un dato que nos sirve para poder ver quién en esta situación. En el mundo, según la OMS, se calcula que de 1 de cada 100 niños tiene autismo. Pero, ojo, la prevalencia del autismo en muchos países de ingreso bajo y mediano hasta ahora es desconocido. Es decir, no sabemos a ciencia cierta cuál sería entonces esta relación de diagnóstico, porque efectivamente hay muchos países de la OMS que no cuentan con estos datos. En el caso de Chile, diríamos que estamos dentro de la media de lo que estipula la OMS. Es así entonces que tenemos que, de alguna manera, ser capaces de reconocer que desde la perspectiva del derecho, de la infancia o de la niñez, todo estudiante, todo niño o niña tiene derecho al sistema educativo. Eso es ley en nuestro país. Pues bien, ¿qué ocurre entonces con esta prevalencia que indica la OMS en términos de diagnóstico de autismo? Ahí hay un desafío que hoy día estamos discutiendo y que se ha incrementado, no es nuevo, ¿ah? Pero se ha incrementado a partir de la ley que existe. Para la OMS hay dos grandes características que vamos a identificar en un sujeto que cuente con un diagnóstico TEA. Lo primero, hay una alteración clínicamente significativa de la cognición de este sujeto. Esto implica de alguna manera que vamos a tener un niño o una niña donde existe una sensación o una manera de percibir el mundo y de comprender el mundo a partir de un estímulo como tal como lo vimos en la experiencia, como lo sentimos en la experiencia ahora del sonido, desvirtuado, y eso va a generar obviamente comportamiento y conductas como consecuencia. Y la segunda gran característica que la OMS nos plantea es justamente la regulación de las emociones o el comportamiento. Aquí nos vamos acercando entonces el por qué este es un desafío tan importante desde el punto de vista educativo, el cómo vamos a enfrentar justamente el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes que tengan diagnóstico TEA. Para esto vamos a mirar, quiero que nos vayamos acercando un poco más a un aspecto clínico al respecto. Y aquí es donde vamos a encontrar de alguna manera una definición que hoy día el mundo de la medicina nos da respuesta. Primero, señalar que tanto para el CIE-11 como para el DSM-5, que son los dos grandes manuales de enciclopedia psiquiátrica
de los manuales psiquiátricos, donde ahí está el compendio de las clasificaciones de los distintos diagnósticos en esta área, vamos a encontrar entonces que el trastorno del espectro autista está dentro del ámbito de lo que vamos a definir como trastornos del neurodesarrollo. Y que para el CIE-11, que es un referente en países especialmente europeos, lo va a definir como una dificultad en la interacción social y la comunicación, y que tiene otras características de patrones atípicos a una actividad y comportamiento del sujeto. Por su parte, en la definición en la cual se basa el sistema educativo chileno, está presente en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales norteamericano. Y ahí, en el DSM-5, lo que nos plantea es, por un lado, una presencia de déficits, así lo define, en la comunicación social del sujeto, en su interacción, y que viene acompañado con patrones repetitivos o restringidos del comportamiento, intereses o actividades. Es decir, tenemos un conjunto de características y condiciones que en este diagnóstico va a tener directa relación a lo que nosotros vamos a entender hoy día por la ley TEA. Profundicemos, puntualicemos un poco más al respecto. ¿Qué implica estas definiciones de estos manuales de diagnóstico clínico? Bueno, pues bien, aquí hay un elemento bien interesante que de alguna manera les va a hacer sentido a quien tenga experiencia en las comunidades educativas, porque ustedes recordarán que en el DSM-4 la clasificación de este trastorno estaba dividido o separado por la triada de Wing. Es decir, en el DSM-4, si ustedes se fijan en el diagrama, estaban separados por una delimitación o dificultades en la comunicación, en la interacción social y como tercer elemento en la rigidez cognitiva. ¿Qué implicaba esto? Implicaba, entre otras cosas, que existía un diagnóstico diferenciador de autismo como, por ejemplo, el síndrome o Asperger. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de Asperger? Incluso cuando hablamos de Asperger, era sinónimo en la imaginería popular de inteligencia. No, esta persona es Asperger, pero es muy inteligente, haciendo la distinción de una situación o una condición de poca sociabilización o de poca capacidad cognitiva. Pues bien, lo que ha ocurrido, para que vayamos comprendiendo el fenómeno de lo que implica hoy día, en lo particular las comunidades educativas, enfrentar el TEA, es que en el DSM-5, este trastorno de espectro autista cambia una diada. Es decir, estos tres elementos que estaban diferenciadores en cada una de sus definiciones, pasan a sumarse y a generar una fusión en dos dimensiones. Por eso que hoy día un diagnóstico TEA es tan amplio. Y es por eso que tenemos estudiantes en el sistema educativo donde las características son muy variadas. Vamos a tener estudiantes que no tienen una gran dificultad de comunicación o interacción social, más bien son personas que tienden a estar aisladas o que son poco comunicativas o que tienen poco amistades. Pues bien, eso nos llama mucho la atención, pero que son capaces desde el punto de vista cognitivo a poder enfrentar ciertos desafíos, como vamos a tener una condición al otro extremo de situaciones de sujetos con el mismo diagnóstico TEA, pero con características de intereses restrictivos y repetitivos mucho más presentes y una relación también mucho más presente de dificultades en la interacción y la comunicación. Es decir, hoy día tenemos un diagnóstico clínico que resguarda o que cobija una cantidad importante de características en este tipo de trastorno, lo que finalmente nos lleva al desazón muchas veces de mirar que hay estudiantes que se actúan de una manera y que el otro que también está con un diagnóstico TEA actúan de una manera muy distinta, y esto, por cierto, muy natural que los propios profesores genere un desconcierto o en verdad un poco entender al respecto. Ahora bien, dicho esto, sabemos entonces que el año pasado se promulga en marzo la ley 21.545, donde básicamente lo que se hace es establecer una promoción de inclusión y de integración y protección a los derechos de las personas con trastorno espectro autista en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de educación.
Esto es bien interesante porque poco se ha hablado o poco se explora la situación en términos sociales y de salud. Es decir, también los sujetos con trastorno de espectro autista o con condición de espectro autista, en algún minuto van a abordar campos laborales. Entonces ahí también hay un trabajo bien interesante que como sociedad chilena tenemos que ir avanzando también al respecto. Pues bien, el espíritu de esta ley es promover este abordaje. Ahora, ¿cómo lo define? Y aquí, si ustedes se fijan, en la ley lo define bajo básicamente lo que hemos mirado recién en la clasificación de la diada del DSM-5. Es decir, lo define como aquellas diferencias o diversidad de neurodesarrollo típico y que se manifiestan estas dificultades significativas en la iniciación, en la reciprocidad o en la mantención de la interacción y comunicación social. Y que también además pueden tener elementos asociados a intereses restrictivos o repetitivos. Por otro lado, entonces esta ley lo que hace es regular los derechos de las personas con diagnóstico del trastorno de espectro autista y asegurar, de alguna manera, cualquier eliminación de discriminación en cualquier edad etaria, en cualquier momento del ciclo vital del ser humano, niños, niñas, adolescentes, como adultos también. Pues bien, hasta aquí entonces lo que hemos visto ha sido un elemento que está asociado a las características clínicas que hoy día nos presenta el DSM-5 y por otro lado esto cómo se ve reflejado en la ley TEA que cuenta nuestro país y que por eso de alguna manera ha generado esta situación en las comunidades educativas, pero también debiera abordarlo en otros ámbitos sociales, laborales, etcétera, como una preocupación de cómo puedo yo abordar y hacerme cargo de esto. Hagamos un zoom en lo particular en educación. Y en educación, la ley entonces nos señala que es tarea de todas las comunidades de poder disminuir efectivamente o eliminar barreras para que podamos consolidar el aprendizaje, la participación y la socialización como espacios verdaderamente inclusivos. Ahora bien, esto de garantizar estas justas medidas y requiere necesariamente, por cierto, de una buena formación de los propios funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares que participan activamente en la comunidad educativa. Es ahí la relevancia de ir formándose y capacitándose en estos ámbitos, ya sea en cursos, en talleres, en esta misma instancia, pero sobre todo quienes son profesionales que van a tener una directa relación o incidencia de aquellas gestiones que están vinculados con el trabajo, con los estudiantes en condición de espectro autista. Sin duda, la formación en posgrado es una característica y una necesidad urgente para todas las comunidades. En síntesis, cuando hablamos hoy día de TEA, según la clasificación clínica y según lo que se inspira el espíritu de la ley que tenemos en nuestro país al respecto, es que vamos a considerar tres elementos fuerza. Por un lado, ampliar la gama de individuos de trastornos similares, es decir, lo que antes estaba restringido y diferenciado en un DSM-4, hoy día se amplía bajo el mismo diagnóstico. Las características de neurotípicos o neurodivergentes de las personas que cuentan con este diagnóstico. Segundo, muy importante, el uso del lenguaje es importantísimo. No se considera una enfermedad. Por lo tanto, desde el punto de vista del lenguaje, hablamos de una condición. Y esta condición es importante que podamos comprender en su esencia, no solo en su forma, que implica una condición en relación a una enfermedad. A una persona que es diagnosticado con TEA no se le va a pasar con un tratamiento farmacológico. Es una condición que lo va a acompañar por el resto de su vida y que tiene un fuerte componente neurobiológico hereditario, que los estudios hasta ahora hacen esta relación, pero es una condición que lo va a acompañar toda la vida. Y el tercer punto y énfasis que es importante tomar en consideración a la hora de acciones en una comunidad educativa tiene que ver con la comunicación. La comunicación es crucial. Y para esto, formarse y apoyarse a los profesionales idóneos
que acompañan el transcurso del aprendizaje a los profesores, psicólogos, terapeutas, educadores diferenciales, psicopedagogas, etcétera, es crucial para buscar estrategias no solo para que esta persona con diagnóstico TEA pueda socializar y pueda comunicarse de mejor manera, sino para que la comunidad pueda ir buscando distintas maneras de comunicarse entre todos y en particular aquellos que cuentan con esta condición. El Mineduc, para ir terminando, ya en el 2011 presentaba una guía práctica para poder detectar en el ámbito de la salud este trastorno de espectro autista. Quiero decir con esto que hace bastante tiempo hay documentos, ya hay, en la política pública del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, hay esfuerzo al respecto. Sin embargo, producto de la ley del año pasado, en marzo, surge este protocolo de respuesta y orientaciones que van de alguna manera tocando temas muy precisos, y con esto estoy cerrando, que tienen que ver de cómo voy a yo adoptar protocolos que los debo trabajar en la propia comunidad para dar respuesta justamente a situaciones que se puedan presentar con estudiantes del trastorno de neurodesarrollo, especialmente TEA. Digo el trastorno de neurodesarrollo porque también pueden entrar los TDA, los trastornos de déficit atencional, dentro de estos protocolos, como otros también. Bien, entonces ahí tenemos algunas orientaciones. Entiendo que mi colega más adelante en estas exposiciones va a profundizar en aquello, va a hablar sobre estrategias que están en este protocolo, pero que es interesante decir que en poco tiempo, en un año, las comunidades han tenido que hacer un esfuerzo gigantesco en comprender este aspecto clínico, en relacionarlo con un aspecto legal, como es la ley, y por sobre todo bajarle un aspecto pedagógico, que finalmente es lo que nos interesa en cualquier comunidad educativa. Para terminar, ¿sabía usted que tienen en común estos personajes que estoy presentando en pantalla? Einstein, Mike Temple, Beethoven, Charles Darwin, son personajes universales. Sigamos. Feld, nadador estadounidense, Greta, la activista medioambiental, Bill Gates, Love, ¿qué tienen en común? ¿Qué creen ustedes que tienen en común? Chateen. Dicho esto, la pregunta es de perogrullo. Sí, efectivamente, todos estos personajes que estoy presentando han sido diagnosticados o al parecer, por lo que se conoce en las redes sociales, presentan una condición de espectro autista en cualquiera de sus ámbitos. Interesante. Esto quiere decir que la condición no es una limitación, es un llamado justamente a poder aprender a convivir en la diferencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, profesor César Villegas. Ahora les invitamos a todas y a todos a poder generar vía chat, como les decíamos al principio, las preguntas para nuestro primer expositor, que nos da una bajada muy interesante, ¿verdad?, respecto a esta mirada a la que nos conduce el encontrarnos hoy en día con diversidad, con neurodivergencia. Ahí estamos entonces a la espera. Les invitamos a escribir sus preguntas en el chat para César. Ahí vemos muchos agradecimientos, muy interesante todo lo expuesto. Andrea Denis, ¿alguna pregunta que surja por ahí entre la audiencia? Ahí ven, felicita muy claro todo. Aquí tenemos una pregunta de María Alfaro Cerda. Dice, ¿qué pasa si los colegios no toman en cuenta esta ley 21.545? Bueno, la ley es la ley. Y es muy interesante ser claro al respecto. La ley no tiene que ver con sistemas de subvención del colegio o el establecimiento educacional. Es decir,
Esta ley es válida para un colegio municipal, un colegio SLEP, un colegio particular subvencionado, como particular pagado. Por lo tanto, es necesario hacerse cuestionarse y tomar decisiones al respecto. Tomar decisiones en una bajada bien concreta, por ejemplo, en el manual de convivencia, en un reglamento interno, en protocolos en caso de desregulación, pero no una desregulación solo enfocado en el sujeto en particular o en el estudiante con TEA, sino estamos hablando de protocolos que puedan abordarse de la responsabilidad que le toca a todos, incluyendo al propio estudiante, al respecto. ¿Bien? Y voy a tocar lo que dice Priscila, la triada de Wien está obsoleta. Bueno, claro, hay un avance en términos clínicos, que por eso hoy día hablamos de diada y no de triada al respecto. Y es por eso que estamos en esta gran variedad de características neurodivergentes bajo la misma paraguas del diagnóstico TEA. Bien, muchas gracias, César. Por ahí Verónica plantea otra pregunta que está bastante en palestra, ¿no? Dice, ¿por qué se hace la diferencia entre TEA y SEA? Bueno, lo explicaba un poco yo. Desde el punto de vista clínico, aquí no nos tenemos que perder, hay que tener claridad. Desde el punto de vista clínico se habla de un trastorno de aspecto autista, pero a la vez se habla como definición clínica, sin embargo, se considera esto como una condición. Por eso se habla de condición de aspecto autista y no trastorno de aspecto autista. Se habla de condición porque, sobre todo en el mundo educativo y en el mundo laboral, tiene la particularidad de ir instalando el concepto de que esto no es una enfermedad, que no padece algo este paciente, no es un paciente, sino es un sujeto que tiene ciertas características y condiciones particulares que están sujetas a lo que acabo de señalar en términos de relación, comunicación, interacción, etc. Por eso que hablamos de una condición que te acompaña en la vida. Bien, perfecto. Aquí tenemos también a Sara Marín que dice, gracias por la exposición. Muy revelador el ejemplo inicial. Hay una idea con respecto a los protocolos de desregulación según la ley. ¿Deben ser específicos para cada estudiante o puede ser uno en común con ciertas acciones específicas? Muy buena pregunta. Yo creo que aquí mis colegas que me van a continuar van a poder profundizar ahí, pero una respuesta rápida diría, los protocolos tienen que estar pensados en una condición general. No hay que confundir con los planes el plan de conducta específico para un estudiante. Eso es inviable que en un manual de convivencia o en un protocolo quede establecido en particular para Juan, Ana, Diego, etc. Sería inviable porque finalmente tendríamos tantos protocolos como estudiantes podemos tener en una escuela. Por lo tanto, los protocolos tienen la particularidad que van a responder a cualquier situación similar en conducta o en reacción de cualquier estudiante. Y eso hace la diferencia de pensar un plan o un protocolo para Juanito que tiene diagnóstico TEA. Yo decía, y lo hago y recalco, el TEA está dentro de lo que llamamos clínicamente el trastorno de neurodesarrollo, pero dentro de ese trastorno de neurodesarrollo también hay otro trastorno que muy conocido, que es el trastorno de déficit atencional. Pero también puede ser un trastorno posicionista desafiante. En fin, ¿te das cuenta? Los protocolos tienen que tener un carácter general que aborde la situación o la conducta más que el diagnóstico. Esto no es excluyente a tener un plan de acompañamiento individual. Perfecto, muchísimas gracias, César. Y tenemos por aquí un comentario que también pudiera ser comentado, valga la redundancia, ¿no? Creemos por ti, César, y es de Marcela Gacitúa, que nos plantea que ha participado en varios seminarios sobre este tema, pero pocos abordan las escuelas especiales. Siempre se refieren a las escuelas regulares y a los programas de integración. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto, César? Ya, solo diría esto. Las escuelas especiales deben ser excluyentes o debieran estar fuera de la ley.
Es decir, una escuela especial debe cumplir la ley, independiente a las particularidades y las características de sus estudiantes. Ahora bien, entiendo el fondo de la pregunta. No voy a dar una respuesta que den una solución, porque si no lo ha hecho el ministro de Educación, ¿quién soy yo? De Salud, ¿quién soy yo para hacerlo? Pero sí podría yo decir, las escuelas especiales hoy día, sin duda, están bajo una situación bien particular, porque el tipo de estudiantes que reciben, a la base, cuentan todos con un diagnóstico y con ciertas particularidades y características propias de cada uno de esos diagnósticos. La manera en que voy a abordarlo, yo diría, si hablamos de este protocolo DEC del Ministerio de Educación, las escuelas especiales toda la vida han tenido este protocolo de cómo poder abordar situaciones periódicas o diarias que se les va presentando. Es más, con esto termino. Yo creo que las escuelas especiales tienen mucho que decir al sistema en la situación que estamos hoy día, mirando de cómo podemos comprender lo neurodivergente y cómo podemos avanzar hacia una cultura mucho más inclusiva al respecto. Así que yo creo que hay que escuchar más las experiencias de las escuelas especiales. Yo creo que de ahí podemos rescatar muchísimo, en mi humilde opinión. Muchas gracias, profesor César. Muy interesantes las reflexiones y la presentación que hoy día nos ha dado en esta instancia para todo el público que hoy día tenemos presente. Para poder continuar, ¿verdad? Vamos a presentar al profesor Javier Guerrero, quien nos va a presentar su temática, implementación de normativas TEA desde las políticas, las prácticas en el aula, experiencia de la comuna de Puente Alto. Javier es profesor de educación diferencial, especialista en retardo mental y licenciado en educación de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. También es magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos de la Universidad Andrés Bello y actualmente se desempeña como asesor del programa de integración escolar de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de la comuna de Puente Alto y también es académico de nuestra Facultad de Educación. A continuación dejamos con ustedes al profesor Javier Guerrero. Muchas gracias, Tania, por la presentación. Buenas tardes a todos. Agradecer también este espacio a la universidad, porque finalmente es una temática que obviamente genera mucho interés, sobre todo en las comunidades educativas que están, algunas de ellas muy tensionadas también por los requerimientos y la alta intensidad de apoyos que nos van presentando nuestros estudiantes actualmente y que obviamente estamos recibiendo día a día, ¿cierto? Voy a compartir la presentación para que podamos iniciar esta ponencia. Entonces, esta presentación tiene por objetivo poder hacer una pequeña bajada y contar un poco también la experiencia que hemos tenido desde la comuna de Puente Alto, donde me toca cumplir este rol de asesor, en relación a cómo hemos ido implementando la normativa. Como contaba recién el profesor César, tenemos muchos insumos y documentos, orientaciones circulares, resoluciones, que van orientando y van normando, ¿cierto? Ciertas acciones que deben desempeñar los distintos establecimientos educacionales, pero obviamente desde el papel a la práctica, obviamente hay un amplio espacio de discusión, de reflexión, de análisis y que obviamente también puede tensionar a las comunidades educativas y poder generar obviamente ciertas situaciones que no necesariamente estas tensiones son malas, sino que nos invitan justamente desde una mirada inclusiva a abordar nuestras prácticas y cómo nosotros respondemos a los requerimientos y a las necesidades que nos van planteando nuestros estudiantes. Para eso vamos a realizar una breve conceptualización acerca de algunas normativas vigentes que hoy día ya el profesor César algo de eso ya ha mencionado. Una breve contextualización del programa de integración de la comuna de Puente Alto para que ustedes sepan obviamente el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos y posteriormente algunas de las estrategias que nosotros hemos implementado desde la comuna y que obviamente también están en curso y que creo que podrían ser un elemento para que algunas de las comunidades de los que quienes están presentes también los puedan llevar como a la reflexión y a lo mejor lo puedan compartir con otros profesionales. Cabe mencionar antes
de poder presentar estas estrategias que son experiencias que han tenido un impacto en las comunidades educativas, no necesariamente siempre de forma exitosa, lo voy a mencionar a continuación. Por lo tanto, aquí también quiero decir y dejar súper en claro que esto no es una receta, esto no es algo que se pueda aplicar al pie de la letra en todos los colegios, porque obviamente tiene que ver mucho con la gestión, con las personas y por sobre todo también con las características de nuestros propios estudiantes. Por lo tanto, también es importante poder reflexionar acerca de cuáles son las características de nuestros alumnos, qué elementos obviamente podrían ser aplicables y cuáles de estos podrían a lo mejor favorecer el contexto educativo en el cual nosotros estamos, pero también a lo mejor hay alguna de estas que obviamente no son viables de aplicar por distintos motivos. Así que también la invitación y la reflexión es que hagan este análisis también, porque como les digo, estas estrategias están incluso en desarrollo y obviamente hay que ir evaluando el impacto de cada una de ellas a futuro. Como mencionaba anteriormente en la presentación anterior, profesor César, hay una serie de elementos normativos que hoy día tenemos en nuestro país y en el sistema educativo que obviamente impactan en la incorporación y en la atención a la diversidad principalmente. Primero, la ley 20.845 con el sistema de admisión escolar, que obviamente de alguna manera viene a facilitar el acceso inclusivo a todas las personas, a todas las familias, ¿cierto? Y en este caso también abre una puerta para todos los estudiantes que van presentando necesidades educativas especiales y que obviamente el sistema educativo se tiene que acercar, ¿ya? Por lo tanto, desde aquí hay una reflexión inicial acerca de las estrategias que se están implementando y el tipo de estudiante que hoy día estamos recibiendo en nuestras comunidades. Obviamente no es el mismo estudiante que está desde las 8 de la mañana hasta las 3, 3 y media, 4 de la tarde sentado toda la clase. Tenemos distintas características y por lo tanto desde allí es importante ir visualizando las estrategias que se van implementando de acuerdo a la población que tenemos. También otro elemento importante tiene que ver con el decreto 170 que promueve la subvención, ¿cierto?, de los que tenemos programas de integración escolar y obviamente aporta muchos elementos en cuanto a la evaluación diagnóstica integral, a lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, los profesionales competentes, el uso de recursos y entre otros aspectos. Esto obviamente viene a facilitar ciertos profesionales que anteriormente, si pensamos hace un par de años atrás, eran inviables quizás contar con ellos en nuestros establecimientos educacionales. Hoy día esto nos permite, de alguna manera y a través de una buena gestión de recursos, poder contar con horas profesionales de otros profesionales, valga la redundancia, no docentes, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, y así una serie de otros profesionales con los cuales nosotros podríamos contar también. El decreto 83 también como un elemento importante a mencionar que promueve en este caso la diversificación y las adecuaciones curriculares en función en primera instancia de la diversificación para todo el grupo curso, para todos nuestros estudiantes, pero también luego de un análisis y un trabajo de las comunidades educativas en poder identificar y visualizar aquellos alumnos que presentan características o requerimientos o una alta intensidad de apoyo y que por ende es necesario considerar o contemplar un plan de adecuación curricular individual, un PASI. ¿Ya? Por lo tanto, desde allí es importante este decreto porque obviamente también viene a normar de alguna manera un elemento que era muy importante para los que trabajábamos ya en educación especial, tanto en escuelas regulares como en escuelas especiales, en relación a este documento que es un plan de trabajo de adecuación curricular individual, ¿ya? Así que obviamente es un insumo muy necesario para el conocimiento y el abordaje. Ahora, es importante mencionar, como me imagino que muchos de ustedes saben, que este documento no es exclusivamente responsabilidad de los que están asociados a la educación especial. ¿Ya? Cualquier establecimiento educacional y cualquier profesional que se desempeñe en un establecimiento educacional debe conocer y por ende podría aplicar
estrategias de diversificación, ¿ya? Y eso obviamente también es importante que los directivos, los profesionales que están a cargo de las comunidades educativas puedan también generar o gestionar los espacios para capacitar a sus comunidades en relación a estrategias, a recursos, a materiales que permitan justamente responder a esta diversidad. Junto con eso, no menos importante, está el decreto 67, que promueve obviamente la evaluación y el acompañamiento en estos procesos más bien de carácter formativo, ¿cierto? Muy de la mano con el decreto 83, que promueven esta diversificación y en este sentido también desde un ámbito más bien evaluativo. Este decreto también es muy relevante porque si nosotros miramos la secuencia en primera instancia, podemos visualizar que a través de la ley 20.845 los estudiantes están entrando a los establecimientos educacionales. Con el decreto 170 y 83 están participando dentro de nuestras salas, más o en menor medida, pero están presentes. Y el decreto 67 lo que nos invita a reflexionar es acerca del progreso. ¿Cuánto de los estudiantes que hoy día tenemos dentro de nuestras salas de clase están avanzando en función de sus necesidades, competencias curriculares y en función también del propio currículum, ¿cierto? Que nos presenta cada uno de los distintos cursos? Muchas veces hemos reflexionado, probablemente más de algunos de ustedes, que nos encontramos con estudiantes en cursos superiores, segundo ciclo, incluso en enseñanza media, que a veces han pasado distintos cursos y presentan varios requerimientos que uno dice, esto podría haber pasado o se pasa en primero básico, segundo, por ejemplo, procesos lectoescritores, que es muy común a veces encontrarse con estudiantes no lectores en cursos más avanzados. Entonces, justamente este decreto nos viene a plantear cuáles son las medidas y las estrategias que se van implementando en función de este progreso de los estudiantes. Y en concreto, tal como se mencionaba anteriormente, está la ley 21.545 acerca de la inclusión y de la atención integral de personas con trastorno espectro autista, donde obviamente está todo lo que implica a la ley, pero también hay un documento que hoy día tenemos disponible desde el año pasado, desde el 27 de diciembre del año pasado, que es la circular o la resolución exenta 586, que es una circular que aprueba, ¿cierto?, instrucciones referidas a la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de los párvulos y estudiantes de trastorno espectro autista. Es una circular bien extensa, quienes no han tenido la posibilidad de leerla, es importante que la puedan quizás descargar, consultar si es que la tienen en sus establecimientos educacionales, porque justamente esta circular viene a ser una bajada de esta ley 21.545. Por lo tanto, nos invita a reflexionar acerca de cómo se está implementando esta normativa en los contextos educativos y quizás también qué elementos tendríamos que considerar para poder ir haciendo las mejoras o los ajustes pertinentes. También, como yo les mencionaba anteriormente, hay algunos otros elementos que también es importante considerar y que son orientaciones, como por ejemplo las orientaciones para los protocolos de respuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual de estudiantes en establecimientos educacionales. Y acá hay un elemento súper importante que también haciendo alusión a la ponencia anterior, si nos damos cuenta, el nombre de esta orientación y de este protocolo en ningún momento habla de específicamente trastorno espectro autista, porque se entiende también que una desregulación emocional y conductual no necesariamente está ligada a ese diagnóstico. Podemos tener estudiantes con otras características, con otras necesidades de apoyo que también presenten situaciones de desregulación emocional y conductual. Por lo tanto, es importante tener en consideración que esto no es exclusivamente pensado en esta población, pero obviamente sabemos, y un poco con los elementos que nos entregó el profesor César anteriormente, que muy probablemente muchos de nuestros estudiantes que sí presentan diagnóstico de trastorno espectro autista puedan en algún momento de su trayectoria escolar presentar alguna desregulación emocional o conductual. Lo importante de este protocolo y la invitación que nos hace este documento es que hay un fuerte énfasis también, más que en la situación emergente de la desregulación, sino también en cómo las comunidades educativas pueden generar estrategias de prevención, ¿ya? En relación a
evitar o disminuir, obviamente, ciertas situaciones de desregulación emocional y conductual. Y aquí hay un elemento súper importante que quizás también lo voy a mencionar a continuación, y como decían en una de las últimas preguntas, y el profesor César también respondió muy bien, las escuelas especiales se han enfrentado durante toda su vida a situaciones de este tipo. Por lo tanto, desde allí es importante, sobre todo los que trabajamos en DAEM, en corporaciones municipales o en redes educativas, que podamos generar estos vínculos de escuelas regulares con programas de integración o sin programa de integración, jardines infantiles, salas cunas, etcétera, con escuelas especiales, porque obviamente son quienes tienen mayores estrategias o que podríamos generar este nexo en función de cómo poder abordar estas situaciones, ¿ya? Y por último, no dejo de mencionar el ordinario que está en pantalla, el 1698, que se pronuncia sobre una persona, una figura que ha sido muy nombrada estos últimos años en todos los colegios, que tiene que ver con el tutor sombra en el sistema educacional, ¿ya? ¿Por qué hago mención? Porque este ordinario plantea muchos elementos que tienen que ver justamente con el abordaje de o los requerimientos que nos pueden presentar estudiantes que presentan la condición del espectro autista, pero también cómo el sistema educativo puede responder a estos requerimientos. Y acá se menciona explícitamente que por lo menos todos aquellos establecimientos educacionales que reciben subvención del ministerio no tienen o no pueden contratar personas denominadas tutores sombra, porque obviamente no es un profesional que exista como tal en el sistema chileno. Importante mencionar que los tutores sombra provienen de países donde probablemente no existen programas de integración, donde no cuentan con apoyos especializados de otros profesionales, solo docentes de asignatura. Por lo tanto, desde allí se empiezan a generar estas figuras, y que obviamente, por ejemplo, en establecimientos con programas de integración, donde hay profesores diferenciales, donde hay otros tipos de profesionales no docentes, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes técnicos en educación diferencial, obviamente sí se puede abordar las necesidades. Eso es una invitación también a reflexionar acerca de qué o cómo estamos respondiendo también a las características de nuestros estudiantes, porque también desde la lógica de un tutor sombra y que se contrapone con la normativa, y por eso sale este ordinario, es que un tutor sombra también viene de alguna manera a coartar ciertas posibilidades de independencia y autonomía que puedan tener nuestros estudiantes durante su trayectoria escolar. Por lo tanto, desde allí es un elemento importante a considerar, porque se va promoviendo en la misma normativa aparece mencionado, esta autonomía que va aumentando, obviamente, ¿cierto?, en el transcurso de la vida escolar de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es una invitación a quienes quizás no conozcan este documento, que lo puedan revisar y también lo puedan socializar con sus comunidades y también con las familias de nuestros estudiantes, porque también muchos papás llegan exigiendo, ¿cierto?, esta figura, y obviamente es importante tener en consideración y tener todos los recursos y todos los respaldos para poder argumentar por qué o por qué sí y por qué no, obviamente se permiten ciertos apoyos o por qué se toman ciertas decisiones también. Ahora, en términos generales, también para contarle un poco la experiencia que nosotros hemos tenido, nosotros trabajamos en el programa de integración de la comuna de Puente Alto, donde nuestro sostenedor obviamente es la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores, y tenemos una trayectoria del programa de integración de ya más de 25 años. Actualmente nosotros tenemos 25 establecimientos, desde la educación parvularia, educación básica, enseñanza media, en educación para jóvenes y adultos, ¿cierto? Y también en contexto de encierros. Tenemos una de las escuelas o de los liceos que está dentro de la cárcel, ¿cierto? Y obviamente también en ese sentido la diversidad de estudiantes es bastante amplia. También es importante mencionar, por lo menos en la comuna de Puente Alto, nosotros contamos con 2 escuelas especiales que pertenecen a la administración de la corporación municipal: la Escuela Especial Open Door y el Centro Educacional Nueva Creación, uno donde atiende a jóvenes y adultos sobre los 16 años en adelante, y que está dentro físicamente del Hospital Psiquiátrico El Peral, y el Centro Educacional Nueva Creación, que atiende a bebés desde atención temprana hasta talleres laborales
que es el máximo rango en que se pueden considerar a los estudiantes. Por lo tanto, desde allí, como les decía anteriormente, es súper importante este vínculo que tenemos con estas dos escuelas especiales, porque también obviamente son referentes para abordar distintas situaciones que pueden ir ocurriendo, como por ejemplo, cómo se ha ido abordando la desregulación de distintos estudiantes y qué estrategias quizás también cada institución ha ido implementando. Los equipos profesionales, gracias a la normativa del decreto 170, nos permiten hoy día contar con un staff bastante variado de profesionales, valga la redundancia, como docentes de educación diferencial, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, intérpretes de lengua de señas, asistentes técnicos de enfermería y también técnicos diferenciales. Son más de 300 profesionales que contamos en el programa de integración en los 25 establecimientos, por lo tanto, desde allí obviamente hay que hacer un trabajo muy articulado en función de los distintos roles que cada uno de ellos desempeñan en los colegios y cómo de estos distintos roles se van complementando para poder dar respuesta a los requerimientos y a las necesidades que nos van presentando nuestros estudiantes. Y desde allí es súper importante tener siempre presente que nuestro foco siempre va a estar alineado a lo que promueve la educación inclusiva, que es favorecer siempre la presencia de nuestros estudiantes, que las estrategias sean siempre adecuadas y pertinentes para cada uno de ellos y que además obviamente se haga un reconocimiento de las necesidades que se van presentando, de la intensidad de apoyo que cada uno de nuestros alumnos tiene y de cómo nosotros podemos ir valorando esta diversidad y junto con ello promoviendo el progreso en esta trayectoria educativa que van presentando nuestros estudiantes. Dentro del contexto de Puente Alto, que es una de las comunas más grandes del país, es importante mencionar que hasta el año 2023, este es el número del año pasado, teníamos una población de estudiantes de los 25 establecimientos educacionales, desde la enseñanza prebásica hasta educación de adultos, donde la población que presentaban un diagnóstico de trastorno espectro autista estaba en un total de 594 estudiantes, ¿ya? Donde nosotros acá tenemos una separación y que también coincide mucho con los estudios que se han ido presentando, donde tenemos una alta población de hombres que presentan obviamente este diagnóstico, que son 490, versus 104 mujeres que presentan la condición del espectro autista. También sabemos que hay muchos elementos que juegan un poco con el diagnóstico de las mujeres porque existe muchos elementos que tienen que ver con el camuflaje también. Hay estrategias que se van implementando y que de repente cuesta un poco más, pero cada vez más nuestros profesionales que van trabajando en los diagnósticos van adquiriendo estrategias y herramientas que les permiten obviamente poder ir afinando un poco la mirada y los diagnósticos, los requerimientos, las características que van presentando para poder ir determinando obviamente quiénes corresponden a esta población y quiénes no. Lo importante con esta gráfica es mencionar que hay una población bastante alta. Si nosotros pensamos 594 hasta el año 2023, podría ser básicamente una escuela completa desde prebásica a cuarto medio. Por lo tanto, es un número importante y que probablemente este año, que nos encontramos en proceso de postulación, vaya a aumentar más, porque esta cifra cada año va en aumento. Solo como dato no menor, tenemos escuelas que se caracterizan, por ejemplo, por ir cada año aumentando significativamente la cantidad de estudiantes con diagnóstico de espectro autista, escuelas regulares con 45 estudiantes, en donde, por ejemplo, en un curso en particular hay más de 10 estudiantes en el mismo curso con las mismas características. Por lo tanto, y aquí vamos a abordar las estrategias, es importante visualizar cómo atendemos a esta diversidad o cómo atendemos a estos 10 niños que están dentro de este curso de 45 y que todos presentan requerimientos diferentes. Obviamente hay estrategias que son muy básicas del programa de integración y que probablemente en cualquier lugar de nuestro país se pueden desarrollar, como los apoyos que se pueden entregar tanto en aula regular para todo el grupo curso, pero también en el aula de recursos de manera más focalizada, ¿cierto? Por lo tanto, desde allí, la gestión y la organización que tenga cada establecimiento, obviamente va a poner los focos y los acentos y de acuerdo a las características de los estudiantes en estas dos modalidades. Y desde acá, por lo menos en nuestra comuna, nosotros podemos visualizar que tanto en el aula regular existen un trabajo colaborativo, tanto
en horas destinadas para la planificación que por normativa nos solicitan para el profesor de educación regular o de asignatura, pero también para el profesor diferencial. Por lo tanto, existe este espacio resguardado que nosotros creemos que es muy significativo para poder justamente planificar de manera diversificada, tomar acuerdos acerca de cómo abordar las estrategias, los procesos evaluativos dentro del aula y cómo podemos dar respuesta a todo este grupo curso, pero especialmente a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Versus también este apoyo más focalizado en el aula de recursos, que son para aquellos estudiantes que mayores barreras al aprendizaje nos van presentando a los profesionales y que por lo tanto tienen una alta intensidad de apoyos. Generalmente el foco está puesto siempre en un apoyo grupal, pero siempre más, en menor obviamente que a la cantidad de estudiantes del aula regular. Sin embargo, también hemos visualizado que en el transcurso del tiempo hay ciertos estudiantes que requieren un apoyo más individualizado, de acuerdo obviamente también a la organización horaria que tenga cada uno de los profesionales y las posibilidades que eso se vaya visualizando. Obviamente acá cobra relevante importancia, ¿cierto?, el Plan de Educación Curricular Individual, el PASI, y también como foco principal está el acento en estos espacios, pero también en el aula regular, de cómo podemos ir transicionando a una vida adulta activa de nuestros alumnos. Tenemos que pensar que este estudiante que hoy día está ingresando a la prebásica, que tiene a lo mejor un diagnóstico de condición del espectro autista, que es no hablante o que presenta ecolalias o que tiene movimiento estereotipado, con el tiempo va a estar en octavo, va a estar en cuarto medio y probablemente algunos de nuestros estudiantes van a llegar a la universidad. Hemos visto en la presentación anterior gente muy importante en distintas áreas que se han desempeñado de manera exitosa y que corresponden a este diagnóstico. Por lo tanto, desde allí, ¿cómo el sistema educativo les va entregando estrategias y herramientas para que los estudiantes puedan ir progresando, siempre pensando en que ellos van a ir desempeñándose a una vida futura, una vida adulta activa? Nosotros lo que no queremos es que nuestros estudiantes terminen, ¿cierto?, saliendo del sistema escolar en sus casas, con sus familias encerrados, sino que puedan tener, dependiendo de sus características y sus condiciones, obviamente, los distintos espacios o en una modalidad de empleo protegido o en una modalidad de empleo hoy día con la ley de inclusión laboral, también obviamente con la posibilidad de poder continuar estudios en educación superior o institutos, ¿cierto? Y también obviamente que eso le permita el día de mañana poder insertarse a los distintos contextos en los que estimen conveniente como individuo o también como su grupo familiar. Y desde allí es importante como estrategia también visualizar, ¿cierto?, desde la educación especial lo que nos puede aportar el enfoque ecológico funcional, que obviamente nos entrega estos recursos que nos permiten obviamente visualizar estos distintos contextos de manera más mediata, a corto plazo, ¿cierto?, y de manera más extensa, y cómo vamos operacionalizando el currículum para que esto sea significativo para los estudiantes y para su vida también. Desde acá, contarles algunas experiencias que nosotros hemos tenido en la comuna, que a lo mejor podrían ser una especie de reflexión acerca de qué es lo que se ha ido desarrollando. Y en primera instancia, uno de los elementos principales tiene que ver con el poder reflexionar en la cantidad de estudiantes y, como les decía, en ciertas escuelas donde antes teníamos 1 o 2 estudiantes con el diagnóstico y hoy día tenemos en un solo establecimiento más de 100. Por lo tanto, obviamente hay una población importante en cada una de las comunidades. Desde allí, esta reflexión se levanta con con los distintos directores, ¿cierto? Y llega a la corporación municipal, a la jefatura. Y desde ahí tenemos obviamente que hacernos cargo de esta población, de entregar estrategias, de visualizar cómo poder atender esta diversidad, sobre todo post pandemia, que es donde justamente se incrementa este número. En función de eso, nosotros como corporación hoy día tenemos una amplia gama de asesores que acompañan a las comunidades educativas. Desde allí tenemos asesores pedagógicos de convivencia escolar y los asesores, como en mi caso, del programa de integración, que estamos acompañando estos establecimientos, y desde ahí hay una articulación entre lo que se va exigiendo en cada una de las áreas para poder ir abordando ciertos aspectos. ¿Qué elementos nos permiten, o sea, nos posibilitan esta articulación? Como por ejemplo, el poder primero, antes de poder abordar estrategias con los profesionales o con los docentes, el poder hacer un trabajo con los equipos de gestión, porque no es un trabajo menor.
hay que convencer a los directores, a los jefes técnicos, a los inspectores y educarlos también y acompañarlos en cómo se va aplicando la normativa. Por lo tanto, desde allí se trabajó el año pasado fuertemente con los equipos de gestión la ley de autismo para leerla, para entenderla, para ponernos de acuerdo qué es lo que entendía cada uno y cómo esto lo podíamos llevar a cabo en la práctica. Y también para poder desarrollar justamente los protocolos de regulación emocional y conductual, los protocolos DEC. En primera instancia se hace este trabajo con este equipo de gestión que para nosotros es importante tenerlo como un aliado y posteriormente a eso nosotros hacemos la bajada con los distintos profesionales de las comunidades en reflexión pedagógica, ¿cierto? En instancias de planificación o en otros contextos que obviamente se van desarrollando a posterior. También hay que considerar que el abordaje integral de los casos es súper necesario. Como les decía, tenemos hoy día distintos profesionales en las comunidades educativas, desde psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, docentes, asistentes de la educación, asistentes técnicos que tienen distintas miradas. Por lo tanto, desde allí es importante poder reunir o gestionar espacios resguardados que permitan obviamente el poder abordar integralmente los distintos casos a través de un estudio de casos, a través del conocimiento que podemos tener de cada uno de nuestros estudiantes. Acá la caracterización de los alumnos es vital, ¿cierto? No podemos implementar una estrategia si no conocemos cuáles son las características de nuestros estudiantes. Por ejemplo, sus competencias curriculares, su perfil sensorial en el caso de los estudiantes del espectro autista. Por lo tanto, es fundamental tener esta mirada, ¿cierto?, interdisciplinaria acerca de cada uno de los casos. También acá hay un fuerte énfasis en poder adquirir material multisensorial. Este material se compró para los 25 establecimientos. Ahora hay que mencionar que, y les voy a mostrar una foto a continuación de qué material es, ha sido todo un tema, porque también yo les mencionaba de que cada escuela va visualizando cómo poder implementar este uso de este material, principalmente pensando que hay mucho material sensorial que es muy para niños más pequeños, es más difícil encontrar material sensorial para estudiantes más jóvenes o adultos. Y por otro lado, hay un tema no menor que muchas comunidades están a veces un poco entrampados que tiene que ver con los espacios. De repente tenemos muchas cosas y no tenemos espacios para poder implementar, ¿cierto?, un rincón, un lugar donde poder utilizar este material. Por lo tanto, ahí la reflexión es súper importante acerca de cómo poder organizar y gestionar estos recursos. También se hizo un seminario, que aquí les voy a mostrar una breve imagen, ¿cierto?, donde tuvimos distintas ponencias, ¿cierto?, también de la encargada de atención a la diversidad del Ministerio de Educación. Estuvo con nosotros también una psiquiatra que abordó desde la línea más bien médica, ¿cierto?, algunos aspectos, el uso de fármacos, por ejemplo. Acá también tenemos un experto, profesor diferencial también, y padre de una persona con la condición del espectro autista. Entonces, desde allí tuvimos una mirada desde las políticas, desde el área de salud y también quizás desde la experiencia personal y alguna estrategia para, si ustedes se fijan, todos los profesionales. Esta jornada se fue generando en distintas instancias, sacamos a directores, sacamos a las familias, invitamos a los padres apoderados, obviamente no a todos porque eran muchas personas, pero por ejemplo consideramos al presidente del Centro de Padres para que también pudiesen hacer un trabajo con los papás del resto de los cursos. Se invitaron también a algunos estudiantes representantes, por ejemplo, del centro de alumnos, consejo escolar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto, desde allí se trató de abordar siempre la mayor cantidad de población, pero obviamente siempre nos van quedando personas afuera. Por lo tanto, desde allí también se hicieron capacitaciones más específicas a escuelas que nos iban presentando mayores desafíos o que ellos sintieron que obviamente tenían mayores desafíos en cómo poder ir mejorando ciertas estrategias o implementando ciertos elementos para mejorar. Si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene que ver mucho con la sensibilización también. Obviamente hay que operacionalizarlo y no solo quedarnos ahí y en entregar elementos teóricos, sino también cómo vamos adquiriendo y desarrollando estrategias prácticas. Desde allí, acá tenemos unas fotos, por ejemplo, de esta sala multisensorial. Si ustedes se fijan, acá tenemos 3 fotos de estos espacios que acá son estos de la misma escuela y estos de otro establecimiento, donde se adquirieron recursos como tatami, balones sensoriales, columpios, que por ejemplo ahí ustedes pueden ver,
una piscina de pelotas, ¿ya? Y que uno podría decir, claro, se ve muy bonito, pero en mi escuela no hay recursos. Por lo tanto, desde allí es importante que también los equipos directivos o los sostenedores puedan obviamente visualizar los distintos planes que tienen cada establecimiento para poder hacer gestión de recursos, ya sea a través de recursos PIE, recursos por PME, por ejemplo, por dinero CEP, u otros elementos como FAEP u otras subvenciones. Ya, hoy día hay muchos establecimientos que están gestionando espacios y en este contexto también es importante mencionar que, por ejemplo, estas salas que se implementaron en varios de los establecimientos con estos materiales, algunos de ellos le llaman el Rincón de la Calma porque también llevan a los estudiantes para allá cuando se encuentran con una situación de desregulación. Tampoco ha sido una implementación fácil, porque tiene que ser, por ejemplo, un espacio que esté en un primer piso, no puede estar en un segundo ni en un tercero, sobre todo si llevamos a un estudiante que se encuentra desregulado, por ejemplo, de fácil acceso, donde cualquier persona lo puede utilizar. Acá tenemos, por ejemplo, a una terapeuta ocupacional, pero nuestros terapeutas ninguno tiene el horario completo en el establecimiento y siempre nos podemos enfermar, ¿cierto? Por lo tanto, desde allí es importante la capacitación acerca de cómo pueden utilizar esta sala o no, qué materiales también de esta sala se pueden implementar en una desregulación. Por ejemplo, hay mantas de peso, hay ciertas pelotas, perdón, como de antiestrés también, pero hay otros recursos que es más para trabajar desde la línea sensorial. Y en ese sentido, el equipo de terapeuta ocupacional que tenemos hoy día en la comuna, ellos elaboraron también un protocolo de uso de esta sala y una caracterización de cada uno de los materiales para que cada profesional de la escuela supiera cuándo lo podía usar, en qué contexto y además porque también hay muchos materiales que se pueden utilizar en aula regular, como por ejemplo los audífonos de cancelación de ruido, que obviamente no lo vamos a ocupar en este espacio con un estudiante, sino que lo vamos a llevar a una aula regular o al patio del establecimiento, sobre todo cuando hay alguna actividad. Otra estrategia importante y no menor tiene que ver con el trabajo con las familias. De acá, obviamente, tenemos fotos de distintas escuelas donde se han hecho encuentros de padres de estudiantes con trastorno espectro autista, algunos que vienen asumiendo recién el diagnóstico y que por ende van en un proceso de duelo, muchos de ellos, de poder entender qué le pasa a su hijo o hija, versus padres que ya obviamente van mucho más avanzados en este proceso y en esta trayectoria escolar. Por lo tanto, se van generando encuentros y conversaciones muy ricas en función de que un par le pueda contar a otro par, obviamente también, cuáles han sido los miedos, las aprehensiones, las estrategias que se han ido implementando desde el hogar hasta los procesos educativos. Esto obviamente se ha ido replicando en los distintos contextos también. En algunas escuelas se han invitado a algunos expertos también para el trabajo con familias, pero también es importante mencionar que este trabajo con familias no solo se ha generado en padres o madres o cuidadores de personas relacionadas con el espectro autista, sino que también con las otras familias. Muchos estudiantes se pueden desregular, por lo tanto también es importante que los padres de hijos que a lo mejor no presentan unas necesidades de esta línea, también entiendan qué ocurre cuando tiene su hijo, un compañero que presenta estas necesidades. Por lo tanto, desde allí a veces los conflictos que se generan bajan mucho cuando uno educa a la comunidad en general y le entrega los elementos o las estrategias más adecuados para que cada uno de ellos se pueda desempeñar. Como les mencionaba, y ya para ir cerrando, obviamente son estrategias que están en proceso de implementación, donde nosotros tratamos de abordar desde la comunidad educativa en general. Como ustedes ven, desde un trabajo con el equipo de gestión, desde un trabajo de capacitación y sensibilización con los profesionales que trabajan en la escuela, trabajando con los estudiantes, trabajando con las familias. Es un trabajo largo, es un trabajo también agotador, no es menor mencionarlo, pero también nos van generando otros desafíos, como por ejemplo el poder articular instrumentos de gestión institucional. Como decían anteriormente en la presentación anterior, que nuestro proyecto educativo esté alineado con el reglamento interno, con el reglamento de convivencia, de evaluación, ¿cierto? Con el protocolo de regulación emocional, cómo se centra también estos documentos, por ejemplo, en la prevención y no solo en la reactividad frente a una situación de ese estilo. De repente, con acciones muy mínimas, podemos prevenir ciertas situaciones que pueden ser muy desafiantes y complejas para las comunidades. Y yo creo que acá también a veces siempre está el gallito de si es un tema conductual en el caso de una desregulación, porque el estudiante se porta mal y está haciendo berrinches,
o es una desregulación real. Y obviamente yo quiero, y la invitación es a considerar que ningún estudiante que presente una desregulación lo está pasando bien, ¿ya? También hay una necesidad de ese alumno de buscar espacios para poder regularse, por lo tanto también siempre es importante ponernos en el lugar de ellos. También es complejo para los adultos porque empiezan todos los cuestionamientos de cómo abordarlo, que un estudiante le pegó en una desregulación a un funcionario, se van generando muchos eventos, ¿cierto?, dentro de las comunidades que van esto tensionando a los profesionales, pero es importante ir conversándolo, ir poniéndose de acuerdo y también, como les digo, teniendo siempre presente aspectos de prevención más que de solo reacción. Es difícil porque la dinámica de la escuela es súper alta. Lo vivimos día a día, pero es importante ir gestionando obviamente estos espacios. La capacitación constante, la articulación con las redes de salud es súper necesaria. También el trabajo de salud mental, porque también hemos visualizado que hay muchos estudiantes que presentan el diagnóstico, pero que también tienen asociado otros factores que, por ejemplo, están relacionados con la salud mental, desde aspectos de depresión, en algunos casos de estudiantes de alto funcionamiento y que obviamente están muy frustrados o que se frustran con el sistema educativo, etcétera, con otros cuadros también que están muy a la base de la salud mental. Por lo tanto, también desde allí la articulación con la escuela y la familia es importante con el sistema de salud. Difícil porque también el sistema está un poco saturado y no hay tantos profesionales como nosotros quisiéramos, pero hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para poder abordar a estos estudiantes. Y por último, el seguimiento de casos, que también es súper necesario hacer esta caracterización y el trabajo también uno a uno, ¿ya? A veces en una escuela muy grande puede sonar difícil, pero hay que buscar las estrategias para que por lo menos podamos entender y tener siempre presente que cada alumno es un mundo distinto y que una estrategia no necesariamente me va a funcionar con otro. Por lo tanto, desde allí, el seguimiento de cada caso es súper necesario, ¿ya? Eso es un poco lo que les puedo contar en relación a lo que se ha ido implementando. Espero que estas estrategias les sirvan a algunos de ustedes, a algunos, para poder reflexionar acerca de qué es lo que se ha ido implementando. Probablemente hay muchas otras estrategias que algunos de ustedes ya han desarrollado en sus comunidades, así que la invitación es siempre a tener estos espacios de conversación. Obviamente este webinar ayuda en eso, así que la invitación es a seguir respondiendo a nuestros estudiantes desde un enfoque inclusivo y también con la calidad que cada uno de ellos requiere. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Javier. Sabemos que sus tiempos son acotados, así que vamos a generar ahí un cierre. Aquellas personas que tengan dudas o consultas, por favor, puedan explicitarlas en el chat y vamos a hacerlas llegar al profesor Javier para que posteriormente las podamos responder. Así que muchas gracias. Vamos entonces a pasar ya a nuestra etapa final, ¿verdad? De este webinar que hoy hemos preparado para ustedes, donde para poder finalizar se encuentra la profesora Mirla Arcos Polanco, quien nos presenta la ponencia llamada Abordaje del Comportamiento. La profesora Mirla Arcos es profesora de educación diferencial, especialista en discapacidad intelectual y magíster en retos múltiples de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. También es candidata al grado de doctora en la Universidad Autónoma de Madrid. Por otra parte, la profesora Mirla es especialista en educación inclusiva y comportamiento, desempeñándose actualmente en asesorías a establecimientos educacionales y también es parte del equipo de docentes académicos de nuestro programa de magíster de estrategias didácticas para el TEA. A continuación, dejamos a la profesora Mirla Arcos para que pueda darnos esta presentación tan valiosa en el día de hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se encuentran presentes en esta importante jornada que nos invita directamente a poder reflexionar sobre una necesidad país que tenemos hoy en día, que tiene relación directa con aquellos estudiantes, niños y niñas que se encuentran en condición del espectro del autismo y sobre el cual nosotros como institución tenemos un compromiso profundo respecto de poder entregar formación especializada en un amplio abanico de opciones y para todo el país a través de nuestro programa que se desarrolla de manera online y de la cual soy una orgullosa profesora porque me ha tocado estar en todas las cohortes que
hemos podido abordar. Y en ese sentido quisimos traer para ustedes un tema que se relaciona directamente con la implementación de la ley de autismo, hoy en día ya promulgada, y directamente con la normativa y la circular 0586, en la cual se invita a las comunidades educativas a poder construir y mejorar sus RICE en torno a la situación que provoca desde regulaciones emocionales y también conductuales. Para comenzar entonces, si me apoyas Tania directamente, voy a estar con mi colega visualizando esta temática tan importante. Lo primero que debemos establecer es que los niños, las niñas, los estudiantes en general, cuando tienen alguna situación de desregulación de comportamiento o desde el área más socioemocional, lo que buscan es poder comunicarse. Si nosotros como equipo de profesionales empezamos a visualizar que en particular la población que tenemos que ir atendiendo diariamente, lo que busca es solamente comunicarse, dado que puede tener una dificultad importante, un desafío con expresar también lo que le va ocurriendo, y cuando la conducta no logra en el fondo ser transferida a través del área comunicativa, es la conducta la que se expresa. Entonces, tal como se menciona aquí, este niño que está ahí gritando, ¿cierto? El comportamiento visto como comunicación, eso es lo que tenemos que tener como primera premisa, y eso nos va a ayudar, si bien no va a mejorar el comportamiento en sí de un niño, una niña o un estudiante, pero sí nos va a permitir entregar una gama de abordaje mucho más acogedora, porque dicho sea de paso, lo fundamental en esta área es poder entregar una mirada de bienestar. Acá a veces escuchamos todos los quienes tenemos experiencia en esta área que se busca como la necesidad de poder regular a alguien que es un niño o una niña muy pequeña, en el cual estamos exigiendo que logre manejar su temperamento, su conducta, como bien decía mi colega anteriormente, ¿cierto? Las diferencias, nos preguntan mucho sobre si es un berrinche o un problema de conducta. Hoy día quisiera establecer para ustedes que desde el punto de vista técnico, cualquier elemento que quiebre el bienestar integral de la comunidad educativa es una acción que se debe abordar, sea esta por la razón que fuere. Y en ese sentido es muy importante poder observar que todo es comunicación. Avanzando, Tania, poder mostrarles una imagen, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes han recibido estudiantes que llegan a sus puestos de trabajo o los observan ustedes como en esa mirada. Si llega alguien en esta condición de autismo, ¿cierto? Porque en el fondo está abrumado, como bien decía mi colega, ¿cierto? Por todos estos temas como más sensoriales, es tremendamente importante observar la comunicación. Y les pido, lo pueden hacer por el chat, lo pueden hacer también de manera personal. Si yo veo a este niño y lo identifico como que se quiere comunicar conmigo, la respuesta que yo le voy a dar va a ser una respuesta comunicativa. Si yo creo que, por ejemplo, este niño lo que me viene a decir es que como basta, me molesta el ruido, cállense, y en el fondo con esa señal de tapar sus oídos, lo que me está diciendo es que está abrumado por el entorno, me está comunicando un mensaje, lo que podría llegar a pasar es que yo como profesional o las distintas personas, los adultos responsables, van a entregar una respuesta que es comunicativa. Si yo creo que ese estudiante viene a mi puesto y viene corriendo y me va a agredir, me va a hacer alguna acción, ¿cierto?, como inapropiada, la respuesta que tengo como adulto también es inapropiada. Entonces, lo primero que tenemos que generar en este campo de acción es empezar a mirar a la acción que hace el otro como un intento comunicativo, es decir, son estudiantes que principalmente tienen desafíos con poder expresar y poder contar lo que realmente les ocurre. Si este niño tuviera las palabras, si tuviera un sistema de comunicación instalado, les aseguro que tendríamos bastante menos problemáticas en el área. La siguiente tenemos una fotografía, ¿cierto?, donde podemos encontrar algo muy común, muy en el fondo muy habitual en los sistemas educativos, ¿cierto? Que alguien se rehúsa a hacer una actividad, no la desea hacer, ¿cierto? Acá puede haber frustración, pueden haber un sinnúmero de interpretaciones, pero sigo insistiendo que lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es poder mirarlo como un acto comunicativo. Entonces, yo los quisiera invitar a ustedes a que empiecen a observar lo que tienen a su alrededor y traten de ir poniendo como una especie de subtítulo para poder, de esa interpretación, poder abordarla. Desde el punto de vista emocional, entendiendo que nuestros colegas hoy día están sobrecargados,
hay mucho agobio laboral, las condiciones no son las más óptimas, también es sumamente importante como una estrategia principal para abordar en esta área, además de lo comunicativo, es que ustedes puedan estar en el aquí y el ahora y no con una doble presencia. Muchas veces nos pasa que al entrar al aula, por ejemplo, uno ya está pensando en la clase que viene o ocurrió alguna situación anterior y estás pensando también en algo que ya pasó y nos cuesta mucho conectarnos con el momento. Si ustedes logran como estrategia, ya más desde el área socioemocional, poder estar en el tiempo presente, ¿cierto? Van a entrar al aula y van a sentir más calor a lo mejor, van a sentir los mismos ruidos. Hay población con autismo que incluso describe que escucha el ruido de la electricidad sonando por los cables, a ese nivel de hipersensibilidad podrían llegar. Si ustedes están sin doble presencia y están en su clase, ingresan con todas las concomitantes que esto significa, pero se conectan en el minuto, les aseguro que van a poder empatizar también y desde ahí van a poder tener otras respuestas y mirar, por ejemplo, para poder devolverle al estudiante y decir, parece que tienes calor, parece que sí, en verdad la sala está un poco, a lo mejor incluso con un olor muy fuerte, porque a lo mejor hay ruido, ¿cierto? Alguien movió algo como de manera muy más pesada, ¿cierto? Caminó y esos ruidos te están molestando porque logran ustedes conectarse con sus estudiantes. Cuando uno se desconecta un poco, la verdad es que es difícil también hacer ese acto de empatía. A continuación, hay una muestra, ¿cierto?, respecto de algunas situaciones. Y en esta acción, como muy en particular, quisiera yo revelar para ustedes también las formas de interpretación que podemos entregar como adultos y que inciden directamente en los procesos de comprensión para la niñez, para la infancia en general, los estudiantes, de lo que ocurre con su comportamiento. Por ejemplo, al lado izquierdo arriba, vemos a una niña que está jugando con unos papelitos, pudiera yo inferir que está jugando. Pero si ingresa un personal a lo mejor de aseo o un inspector o llegó otro profesor que tiene que hacer una prueba, va a decir, oh, estos niños están desordenando, estos niños tal vez no tienen hábitos y van a dar una serie de interpretaciones muy complejas a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, lo que le pasa a los niños y las niñas en que empiezan a recibir mensajes muy sin coherencias como interna entre los adultos. Entonces, la educadora, la técnico en párvulo, por ejemplo, si eran niños más pequeños, le dice que es bueno, que pudiste jugar, tener un juego libre, pero llega alguien, como les digo, que es como tal vez señalando de que eso no es un juego, sino que lo que hay ahí directamente es un desorden. Entonces yo como niño, ¿qué construyo? No lo sé, no sé si estoy desordenando, no sé qué es lo que realmente estoy haciendo. En las distintas imágenes también ustedes pueden apreciar un sinnúmero de situaciones que son interpretadas por los adultos de una manera muchas veces equívoca y las respuestas que les damos no son las más apropiadas. Entonces, por ejemplo, a los niños le dicen, por ejemplo, no sé, que está gritando y viene otra persona y en el fondo le va a dar una señal distinta y a lo mejor lo va a abrazar y le va a decir ya silencio, cállese, ya se le va a pasar. Entonces, insisto mucho en que una estrategia fundamental hoy en día para estos procesos es que ustedes como adultos también se pongan de acuerdo. La siguiente, Tania. Avanzando entonces en esta mirada, aquí ustedes pueden ir leyendo o tomar una que otra de las opciones, ¿cierto? Estas serían las posibles interpretaciones de las actuales que yo les acabo de mencionar. Por ejemplo, quiero salir de este espacio, que a lo mejor en el fondo necesito una información sensorial, los niños y niñas buscadores de sensaciones, ustedes los van a ver que están como en todas partes simultáneamente. Entonces, con esto les quiero ir mostrando cómo yo frente a un actual que inicialmente le puse nombre de berrinche, descompensación, crisis y un montón de nombres que no nos aportan desde lo pedagógico, hoy día podrían ir teniendo una explicación. La siguiente. La siguiente acá, de manera súper como directa, muy en el fondo central, poder mencionar también en esta lógica que cuando podemos abordar el comportamiento tenemos que también darle el justo lugar a cada uno de los elementos, no mezclar situaciones. No es lo mismo una autolesión o una lesión a otro que un llanto prolongado. Entonces, esta imagen les va a servir a ustedes también para poder observarla con mayor detalle y poder entregar entonces algunas pistas sobre qué se debe intervenir.
La orientación desde el área técnica específica es que cualquier autolesión o lesión a otros sí o sí se debe generar un plan de abordaje de comportamiento específico y, como les digo, con las otras situaciones también tenemos que empezar a acoger esta neurodivergencia en un sentido amplio respecto de estas otras situaciones que hay personas que son un poco más sensibles, pueden tener un llanto prolongado, etc. La siguiente. Acá también poder entregar para ustedes como una especie de tips muy puntuales respecto de las funciones que podrían tener estos comportamientos. Que alguien en el fondo para poder escapar, salir de la sala, poder captar la atención de los otros, obtener un elemento en concreto o regularse sensorialmente, lo que va a utilizar es su comportamiento. Entonces, no mezclar también en esto de que el niño o niña está llamando la atención únicamente. No, porque podría ser que necesite utilizar estas 4 otras funciones que para efecto de esta ponencia solamente las queremos como ilustrar para que ustedes tengan un amplio abanico de cómo comprender. La siguiente. También, ¿cómo podemos tener como unas pistas sobre una intervención como de manera mucho más directa? Lo que es más importante, ¿cierto?, es poder entender qué es lo que yo estoy observando y cómo yo lo quiero construir, porque nosotros somos profesores, estamos en un campo pedagógico, no es clínico, no es intervención, no somos la familia. Desde este punto de vista, lo más importante es que ustedes se propongan objetivos de abordaje de comportamiento, es decir, yo no les sigo diciendo a los niños que no corran, sino que le digo, acá nosotros caminamos. Tampoco le digo todo el día, no griten, sino que les digo, acá hablamos en voz baja o en una voz, ¿cierto?, mucho más tenue. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren que su estudiante pida permiso para salir porque se siente abrumado en aula, ese es mi objetivo de trabajo y no otro. No sigo trabajando como que una conducta se extinga, sino que le voy proponiendo nuevos campos de abordaje. La siguiente. También algunas técnicas que a ustedes le van a permitir poder trabajar, ¿cierto? Es, en primer lugar, súper importante, tiene que ver con que estas técnicas o abordaje que ustedes vayan a hacer sean fáciles de implementar, se puedan reproducir, no tengan costos asociados muy grandes, sino que la idea es poder movilizar los distintos recursos que ustedes tienen en sus establecimientos educativos para poder trabajar. Y lo que buscamos justamente es lo que yo les digo, es decir, felicitemos a nuestros estudiantes, mostrémosles las conductas, modelémosles. A lo mejor hoy día hay que levantar ustedes la mano y decir, vamos a comenzar la clase y levanto la mano porque de esa manera muestro que para pedir el turno lo hago levantando la mano y no me centro en otras áreas. Entonces empezamos a aumentar la frecuencia de estos procesos. La siguiente. Acá quisiera ya también para ir finalizando esta presentación, respecto a poder mostrarles a ustedes lo importante que es el poder analizar en su entorno aquellos aspectos que puedan favorecer que se generen problemáticas de conducta. Muchas veces uno dice, por ejemplo, el estudiante me guinzó un dedo, ¿cierto? Porque me tomó, pero yo llevaba un tremendo anillo que era súper brillante y era muy llamativo. O me tiró el pelo y mi pelo estaba suelto, o tal vez me pisó porque andaba con a lo mejor una sandalia descalza que se veía mis dedos, entonces claro que me van, o con un taco muy alto, y claramente eso nos va a empezar a generar mayores problemáticas. Entonces, súper importante que ustedes hagan análisis de cables, ¿cierto?, que se puedan desplazar por la sala con cualquier elemento que pueda generar una complejidad mayor y que les permita a ustedes prevenir, porque esta actual lo que tiene es un manejo que es preventivo. Y viene no sé si venía la siguiente, con esto ya dar también por finalizada la presentación, ¿cierto? Solamente dejarles una idea principal que, como insisto, esto se trata de generar un bienestar en la comunidad educativa. Hoy día tenemos la exigencia de un protocolo, tenemos el trabajo que hay que hacer con la familia desde la ley, y lo más importante es que ustedes puedan conjugar este bienestar de la comunidad educativa en función de un trabajo articulado, porque no se trata de unos niños o niñas por sobre otros. ¿No? Esto no es para la población que está dentro con la condición de autismo, esto es para todos y todas las estudiantes, y especialmente tiene un foco en aquellos estudiantes que tienen en el fondo una situación que podrían estar en mayor riesgo de exclusión.
no permitamos que los procesos de inclusión que se han tratado en nuestro país por más de 30 años se pongan en riesgo por estas situaciones que hoy día podemos abordar, teniendo en cuenta aquellos que podemos generar nosotros como profesionales de la educación en esta acogida. Así que los invito a mirar a la población en condición de autismo hoy día como parte de esta diversidad y poder en el fondo entregar estas respuestas educativas desde lo que ustedes saben hacer. Todos quienes están hoy día mirándonos en esta conferencia saben qué hacer porque saben trabajar con personas, y las personas en condición de autismo, antes que su diagnóstico, son niños, son niñas y son estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mirla, por nuevamente nutrirnos con esos conocimientos, con la realidad actual, ¿verdad?, a la que se están enfrentando los establecimientos educacionales, que está haciendo, está generando movimientos, ¿no? Movimientos sociales, como dicen muy bien, y qué importante ir combatiendo y seguir combatiendo las exclusiones para transitar a la inclusión, ¿no? Les recordamos, bueno, la profesora Mirla, mientras ustedes hacen preguntas en el chat, les voy comentando, si gustan hacer preguntas, que la profesora Mirla, tal como ella recalcaba, ella está desde los inicios de este magíster, ya ha transitado por las 6 cohortes que llevamos en formación, así que para quienes gusten ingresar a este programa, ella sería una de sus profesoras también. Bien, ¿tenemos preguntas para la profesora Mirla? Aquí, Margarita dice, me gustaría saber si la profesora Mirla tiene alguna red social donde comparta su información. ¿Está por ahí la profesora Mirla? Javiera, para poder responder esa pregunta, porque parece que Mirla tuvo que retirarse rápidamente de la ponencia porque está en una actividad también académica en este mismo minuto paralela. Sí, la profesora Mirla, ¿verdad?, tiene un espacio virtual, ¿verdad?, de redes sociales que podemos compartir también por el chat para que también desde ahí hagan esas preguntas o esas más bien asesorías que ella brinda hoy día a las escuelas. Javiera, a continuación los queremos invitar a todos y todas a poder responder una breve encuesta, como mencionaba Javiera al inicio, esta encuesta que nos retroalimenta sobre la pertinencia y el impacto de esta instancia para ustedes desde las comunidades escolares. Por lo tanto, desde ahí va a quedar nuevamente en el chat para que puedan responderla, y también posterior a eso vamos a compartir por ustedes vía mail para que también nos puedan hacer su reporte. Bueno, la Ley TEA presenta un paso importante hacia la promoción, ¿verdad?, de esta inclusión y el acceso equitativo a la educación para todas las personas con o sin discapacidad. Sin embargo, su implementación exitosa requiere un compromiso continuo con la colaboración, participación y la mejora constante de cada uno de los miembros de las comunidades escolares. Queremos agradecer a todos ustedes, ¿verdad?, la participación en esta instancia virtual, a este webinar, y esperamos que haya sido un aporte y pueda enriquecer la implementación de estas prácticas pedagógicas inclusivas dirigidas a los estudiantes en condición del espectro autista en vuestras comunidades. Esto en virtud del rol que hoy día tienen ustedes desde la profesional, desde el rol profesional docente, y cómo esto va impactando hoy día a el aula. Muchas gracias a todos.